tal? Un gusto saludarles. Primero, agradecer al señor presidente del tribunal, el doctor Ricardo Soricuellar, por esta generosa invitación, lo mismo que para el doctor Jaime López Reyes, director del Instituto de Capacitación, y su servidora María Soledad Quintanar Iturria, doctora en Derecho. Me siento honrada por esta invitación. Soy académica ya desde hace más de 25 años. Fui servidora pública y actualmente postulo y doy capacitación especializada. Pues vamos a conversar sobre un tema que considero tiene trascendencia, no solo en términos, digamos, dogmáticos, que ya por sí es interesante, sino que tiene efectos en la vida jurídica de alguna persona que se encuentra sujeta precisamente a una indagatoria de orden penal y que con esto se vería si hay elementos suficientes para poder generar un proceso de orden penal. Este tema que tiene que ver con la exclusión de los medios de prueba y que, insisto, trascenderá en el resultado que de esta indagatoria se tenga. De entrada, nosotros podemos establecer que la definición de exclusión implicará que estos no se van a encontrar, que no van a ser admitidos y que luego entonces no tendrían vida dentro de un proceso penal y no podrían cumplir el fin por el cual en el deber ser estarían justificados. Entonces, esta exclusión de orden probatorio, ¿en dónde es que tiene el momento o la data oportuna para que surja? Ustedes y yo conocemos que en la etapa del proceso penal tiene una que es para prepararnos a juicio y justamente es la etapa intermedia. Esa etapa intermedia que tiene fase escrita y fase oral, propiamente la audiencia intermedia. Esto hace la implicación entonces que durante la fase escrita las personas involucradas van a tener su oportunidad para hacer ese ofrecimiento probatorio. Si hablamos del señor agente del Ministerio Público, una vez que haya cerrado la complementaria, pues van a correr sus 15 días hábiles para poder generar su acusación, la cual en un momento dado la víctima o ofendido se puede constituir coadyuvante y ustedes también lo saben que este tendrá su tiempo oportuno de 3 días para poder complementar la acusación. Y la defensa, si así lo decide, contestará esa acusación, pero justo aquí viene la relación con nuestro tópico. ¿A qué me refiero? La defensa, si quiere, porque así le faculta el propio Código Nacional, podrá en un momento dado contestar la acusación, pero lo que no debe de hacer es dejar de ofertar sus medios de prueba para hacer entonces efectivo el descubrimiento probatorio. Esto tiene entonces la implicación de que sí, efectivamente, si no quiere, no contesta la acusación, pero sí tendrá que responder respecto a medios de prueba que pretenda ofertar para saber si en el debate de la oralidad de la audiencia intermedia estos serán admitidos. Eso no significa que la defensa optara por no ofertar propios medios de prueba, debido a que el sistema, dentro de sus principios, está el de contradicción y decide utilizarlo a efecto, en el caso de las testimoniales, de contrainterrogar o recontrainterrogar incluso, pues eso no implica que ese derecho esté activo. Sin embargo, suele ser bastante arriesgado que la defensa se vaya sin material de convicción hacia un contradictorio, pero el código así lo permite. Bien, bajo ese entendido, una vez que han fenecido estos términos de la etapa escrita, pues llegaremos a la audiencia intermedia. Y en esa audiencia intermedia, pues obviamente el juez, quien tiene el orden, ¿verdad? Quien lo va a mantener, quien es garante de ello y por tanto él dirá en qué momento oportuno se van a ir escalonando los actos procesales, pues deja salvo precisamente un momento para generar debate sobre la admisión o la exclusión de los medios de prueba. Esto, insisto, desde el punto de vista
de litigación es de relevancia porque es el momento toral respecto al objetivo de esa etapa, porque el objeto de la etapa es ofertar medios de prueba y, de ser posible, pues se depuran los hechos. Sin embargo, la parte central es precisamente el ofrecer esos medios de prueba. Y es el arábigo 346 del Código Adjetivo de la materia quien nos lleva precisamente a las reglas procesales a ese respecto y nos advierte precisamente que podrán ser excluidos los medios de prueba, ¿verdad?, que no se refieran directa o indirectamente con el objeto de la investigación. Es decir, una regla general, una herramienta que va a servirle, le va a ser de utilidad al juez que presida dicha audiencia, es que tendrá que advertir si hay relación directa o indirecta respecto al objeto de la investigación. No estamos hablando de la pretensión que tengan las partes, sino del propio objeto de la investigación. Por lo tanto, esa relación puede ser directa como indirecta. Es decir, habrá atestes, en el caso de los testimonios, que no necesariamente hayan percibido por sus sentidos al momento de la comisión de un hecho. Por ejemplo, unas lesiones o, lamentablemente, la pérdida de vida de alguien. Sin embargo, a esos atestes, por ejemplo, les puede constar que la persona estaba inconsciente sobre alguna superficie y que ellos fueron quienes hicieron la llamada de emergencia al 911. Es decir, no ven cuando el hecho acontece, sin embargo, hacen el llamado y se están dando cuenta de la situación de la alteración en la salud que tiene esa persona. Además de que ese testigo va a poder hacer referencia del lugar, del tiempo. Por lo tanto, podrá guardar una relación con el objeto de la investigación, que es establecer quién provocó esas lesiones. Bajo la hipótesis o narrativa circunstanciada que se presente en la acusación y que de esa misma se advertirá cómo es que acontece el hecho, pues podría haber atestes que vieron el hecho, testigos que llegan después de este, como el que acabo de comentar, y que hacen el llamado de emergencia. Pues deben de ser útiles precisamente para el esclarecimiento de los hechos. ¿Qué es la utilidad? Pues la utilidad es algo que sirva, que tenga efectos en este caso, que ayude a esclarecer lo que aconteció. Por lo tanto, el propio código nos da normas para poder generar per se estas condiciones y herramientas que se tendrán en un contradictorio, en una primera audiencia. Como ustedes y yo sabemos, la etapa de juicio pues puede tener dos audiencias con sus respectivos segmentos. Y justo en la primera audiencia, donde se va a debatir sobre el fondo del asunto, pues tendrá lugar el desahogo de lo que en la etapa intermedia se haya logrado ser admitido y por lo tanto esté contenido en el auto de apertura a juicio oral. ¿Cuál es la primera de las hipótesis que marca por inciso nuestra codificación adjetiva de la materia? Y nos dice precisamente aquellas que no van a ser admitidas porque generan efectos dilatorios. Esto que implica que no tienen razón de que estén por admitidas, porque lo único que van a generar es tardanza. Lo único que van a generar es que el proceso no avance. Mucho se quejan las personas que los procesos tienen una duración, pues, larga, ¿no? Y justamente cuando hablamos de estos efectos, pues puede ser que a falta de que éstas puedan desahogarse de manera correcta, por ejemplo, las testimoniales, las personas después ya no sean encontradas para ser llamadas a juicio. Puede ser que aún aquellas personas que hayan sido admitidas como atestes y se llegue a juicio, pues estas con ese afán de que sean dilatorias, que en realidad no les conste nada,
hagan que el propio tiempo del juicio oral tenga un tiempo tan largo que hace que el resto de los atestes digan, pues yo ya no voy porque finalmente esto ya tardó mucho, yo para qué voy si ya no me acuerdo. Es decir, se pueden generar obstáculos reales y además que dentro de la propia audiencia de juicio oral, esto va a provocar únicamente una escucha que podría generarse respecto a materiales probatorios que sí guarden relación y que no sean con el fin de dilatar el proceso, de hacer tardanza inequívoca, sino por el contrario, que sean efectivos para hacer la ubicación o no de una persona en el lugar, en el tiempo, en el modo y en las circunstancias. Por lo tanto, ¿por qué surge esa dilación? Y vamos a la primera hipótesis, ¿por qué esa probanza podría ser sobreabundante? Esto implica, como está redactado en nuestra codificación, que para que sea considerado de esa forma, para que sea considerado sobreabundante, el código nos marca, digamos, ciertos parámetros. Y el primero de ellos es que dentro de ese ofrecimiento y de ese debate que se está dando, justo en la etapa, en la audiencia intermedia, ya se admitió una prueba para demostrar ese tema específico. Y número 2, ahora con posterioridad, dentro de la misma audiencia, se pretende que se ofrezca otra del mismo tipo, es decir, testimonial o documental, se pretende que se ofrezca, que se tenga por admitida otra prueba cuando trata de acreditar el mismo contenido. Entonces, ¿qué debemos de tener en consideración? Cuando alguien diga que esa prueba es sobreabundante, el primer requisito tendría que ser que ya fue admitida una prueba que tiene el mismo contenido y que se trata de otra prueba distinta, entonces, para que no sea considerada sobreabundante. Es decir, podría darse una prueba testimonial ofertada para hacer constar determinado hecho y asimismo ofrecerse una pericial respecto a ser lo que el testimonio dice. No, esa no sería considerada sobreabundante. ¿Por qué? Pueden ir sobre el mismo contenido, pero no necesariamente van a acreditar el mismo hecho o el mismo contenido. Es decir, si bien es cierto, se trata de un hecho, materia de la indagatoria, precisado ya en la acusación, no implica que un perito, a través de su método, técnica y metodología, advierta las causas científicas de la relación que guarda su planteamiento del problema y del que derivan sus conclusiones. Es decir, sus métodos y su misma formación de orden científico nos daría una aportación a aclarar los hechos desde un punto de vista científico, con otros relieves, incluso con parámetros que tal vez lleguen a acreditar el mismo contenido desprendido de ese hecho, pero a través de un estudio precisamente distinto, con fines de que la prueba tenga un rango de error tal que la fiabilidad sea alta para poder comprobar la hipótesis que está generada a través de sus conclusiones. En cambio, pues un ateste va a declarar en relación a los hechos, pero de lo que él puede percibir, de lo que la persona en determinado momento está precisamente apreciando con sus sentidos. Pero ¿qué pasa cuando efectivamente sí podemos generar que esa prueba o se pretende hacer ver como sobreabundante? Ejemplo, pues las personas han ofrecido un testigo respecto a, vamos a ponerle literalmente ubicación. El señor agente del Ministerio Público ha ofertado dentro de sus testimoniales en su escrito de acusación, ha ofertado una testimonial a cargo de una femenina en un delito tan delicado como lo es el feminicidio. En esa prueba testimonial,
tiene que haber idoneidad y pertinencia, es decir, objeto y fin. Y dentro de la manera en que está siendo ofertada, pues se habla de que ese testigo va a poder declarar a efecto de poder hacer visible la violencia que se sufría por parte de la persona que hoy tiene carácter de acusado con una data anterior de tanto tiempo, además de acreditar la relación que guardaba como familiar que era y que estuvo en determinados momentos haciendo el acompañamiento, incluso acompañando a la víctima a terapia psicológica. Está el ofrecimiento del señor agente del Ministerio Público en ese sentido. Hay asesor jurídico y se adhiere a lo manifestado por la Fiscalía. Pero en el ejemplo, ¿qué dice la defensa? Dice que no tiene cabida ese medio de prueba por ser sobreabundante, toda vez que hay otros testigos distintos que pueden llegar a lo mismo. Dice, hay un certificado médico y hay una acta de autopsia, la cual establece la mecánica del hecho, es decir, que hay una muerte violenta. Pero además hay testigos que establecen y hay un acta de nacimiento que guarda la relación como familia de ella. Y entonces esta prueba es sobreabundante porque existen pruebas de orden pericial y existen otras testimoniales que advierten sobre lo mismo. ¿Qué va a hacer el juez? Escuchar a las partes porque es el que lleva la audiencia, justamente atendiendo a los principios rectores del proceso, escuchar a las partes para después él tener elementos para resolver. En este caso, ¿por qué sí o por qué no generar que esa prueba es sobreabundante? De entrada, como había advertido, un primer requisito, ¿cuál es? Pues que el señor defensor, dentro de esta situación, ¿qué debió decir? Que ya había sido admitida una prueba, la cual había demostrado el tema en específico de tal. Es decir, previamente a esta debió haberse calificado una prueba admitida en ese sentido. Y luego entonces tendríamos cubiertos el primer requisito. ¿Por qué? Porque efectivamente se trata de acreditar el mismo contenido, cosa que en el ejemplo no acontece. Número 2, en este caso no se pretende llevar esa testimonial en un sentido, digamos, único. ¿Por qué? Ese ateste le constan varios hechos. ¿Por qué? Porque la persona, la femenina que fallece, pues era su hija, y esto implica que la señora se percata de distintos acontecimientos que acontecieron en la vida de su hija. La violencia que fue recibida por ella, pues ella puede generar precisamente a memoria lo que ella pudo establecer a través de sus sentidos, los acompañamientos que hizo respecto a la atención psicológica de esta persona. ¿Por qué? Porque el feminicidio dentro de sus elementos del tipo guarda requisitos y por eso esta teste pues no sería sobreabundante, pero es precisamente el juez quien tendrá la facultad de establecer o de pronunciarse si efectivamente es sobreabundante o no lo es. ¿Qué quiero decir con este primer ejemplo? Cuando los abogados litigantes, llámese el señor agente Ministerio Público, el asesor jurídico o la defensa, estemos propugnando por la exclusión de ese medio de prueba por ser sobreabundante, no basta invocar la hipótesis prevista por el Arábigo 346, fracción primera, inciso A. No, hay que actualizar la hipótesis para que actualizada, es decir, estemos adecuando lo dicho en el ofrecimiento con lo que establece la norma. Para entonces, si esto se actualiza, pues el juez tendrá elementos suficientes. Recordemos que él no puede ir más allá de lo que las partes le estén argumentando. Y por eso es importante en cualquier actuación, en cualquier acto procesal, que se tiene que adecuar la hipótesis. Es cuando erróneamente, por ejemplo, decimos,
Artículo segundo de la Convención Americana, lo invoco. Sí, pero ¿en relación a qué? El artículo segundo tiene diverso contenido. Si lo que ese abogado quiere decir es pues que México debe estar en concordancia a las sentencias de la Corte Interamericana, que debe hacer un control extraoficio de la convencionalidad y que debe estar en armonía la normatividad interna del Estado parte con la Convención Americana, ya entendimos. Es decir, está actualizando el contenido al hecho en concreto. Máxime, insisto, que estamos ahora hablando de una etapa intermedia donde las partes van rumbo a juicio. Claro, hasta en tanto no se dicte el auto de apertura, ustedes y yo sabemos que podían invocar, ¿verdad?, una forma anticipada del proceso, una solución alterna, una forma de terminación de la investigación, etcétera, ¿no? Bien, entonces, esta sería por lo que hace la primera hipótesis. Ahora bien, ¿por qué se considera que algo resulta, una prueba es impertinente? Porque en realidad no se refiere a los hechos controvertidos. Ojo y oído, ¿verdad? Porque hablábamos en la primera parte de nuestro arábigo que puede tener relación directa o indirecta al objeto de la investigación. Cuidado. Allá nos habla precisamente de esa relación que puede guardar directa o indirectamente. Luego entonces en esta hipótesis sería, dicho de otra forma, resulta ser impertinente porque no aporta, porque no abona ni de manera directa o indirecta al objeto de la investigación. Por eso resulta impertinente. Hubo un tiempo cuando, digamos, estuvo de boga la implementación del protocolo de todo lo que tuvo que ver con cadena de custodia, iba a decir yo protocolo de cadena de custodia, pero en realidad son 4 protocolos de actuación de la policía, y dentro de estos se hablaba mucho de cómo en ocasiones dentro de los contradictorios empezaban con pertinencia respecto a preguntarle, por ejemplo, al primer respondiente, que si había priorizado el lugar de los hechos, y él decía, sí, yo lo prioricé. Y le dio aviso al Ministerio Público, sí, tal y como está marcado precisamente en mi formato de aviso, toda vez que empezaba a llover, sí, lo hice. Y diga usted, ¿cómo hizo el procedimiento para poderse llevar, por ejemplo, el objeto portante? ¿Cómo lo hizo usted? Bueno, pues me puse mis guantes, ya tenía yo listo una cajita y en esa cajita pues yo lo introduje, lo levanté teniendo cuidado de no tocar el mango, aunque tuviera yo guantes, y entonces yo lo coloqué. Bueno, hasta ahí había pertinencia respecto a su interrogatorio. Pero ¿qué pasa cuando le empezamos a preguntar? Ok, usted dijo que lo guardó en una caja, ¿cierto? Y esa caja, ¿quién se la dio? Esa caja usted acaba de referir que se lo proporcionó, en este caso, su mando inmediato. ¿Y cuándo se la proporcionó? ¿Y usted sabe si esa caja había servido para otras investigaciones? Y usted, a ver, espérame, ¿qué relación guarda esas preguntas respecto al hecho materia de en ese momento de ese interrogatorio? Me estoy yendo a juicio para poder proyectar el por qué una prueba impertinente que no guarda relación con los hechos otra vez va a generar dilación. ¿Para qué llevarnos una persona, ejemplo, que no le consta el hecho, que no lo pudo apreciar con ninguno de sus sentidos? Pues si no le consta, no es testigo, es impertinente. ¿Por qué no se puede referir a los hechos controvertidos? ¿Por qué sería también impertinente? Vamos a ver que si se trata de determinada materia y nosotros tenemos dictámenes ofrecidos a diestra y siniestra y estos mismos nos los llevamos a la etapa intermedia, tendríamos que ver si guarda relación directa o indirecta con el hecho. ¿Por qué?
Estamos hablando de unas lesiones y que tendría, por ejemplo, que hacer un perito de evaluación. No, es que la persona llevaba sus joyas y esas joyas fueron dañadas. Pero estamos hablando que también existe el delito de daño en los bienes o únicamente está por lesiones. ¿Qué relación entonces refiere sobre los hechos controvertidos? Obviamente que cuando alguien quiere actualizar esta forma de excluir por ser impertinente, pues obviamente que tendría que estar obligado, insisto, a adecuar el por qué esa probanza no guarda relación con los hechos controvertidos. Tendría que explicar que únicamente es dilatoria y en el caso concreto advertir el por qué es así. Si nosotros vamos al inciso C, está la siguiente hipótesis de que es innecesaria. ¿Y por qué resultaría ser innecesaria una probanza? Porque se refiere a hechos públicos, notorios o incontrovertidos. Esta hipótesis a veces es invocada digamos que sin una finalidad real más que desplazar a ese testigo, a esa documental, a esa prueba material, a esa prueba pericial. Y digamos que es la que más se usa por los operadores para decir, no sé qué decir y entonces digo que es innecesaria. No, tengo como en todas la obligación de decir por qué de ella ya no es necesaria. ¿Qué pasa? No tengo que advertir, por ejemplo, que el lugar de los hechos se encuentra ubicada en tales y cuales avenidas e inclusive decir que estoy ofreciendo una georreferenciación para ese asunto. A ver, espérame. Ese hecho es notariamente público porque es notorio, es público, es incontrovertido. ¿Por qué? Existe un informe de policía homologado, el cual se constituye al lugar del hecho y ahí precisamente el primer respondiente puso el lugar de la ubicación. El servicio de emergencia que acude a prestar la ayuda médica, pues precisamente establece también aquel lugar. Es decir, no está en debate en dónde pasó ese hecho. Es incontrovertido, no está en debate poder hacer ubicación del lugar. Y luego entonces, ¿por qué ofrecer medios de prueba respecto a ello? Distinto sería el negar que la persona investigada, se encontraba en ese lugar y que no fue ese el operador que iba manejando el vehículo, porque ese vehículo fue asignado a otro chofer. Esa es otra cosa. Y entonces ahí esa persona, igual dentro de la investigación complementaria, ofreció dictámenes sobre una georreferenciación. Y entonces ese dictamen de una geolocalización o georreferenciación es ofertado a través de una prueba pericial. Pero eso sería con otro objeto, no para probar que ese lugar fue donde se cometió el hecho materia de la indagatoria. Por lo tanto, efectivamente sería innecesario. Obviamente que cuando nosotros queremos advertir una cosa distinta en la cual, reitero, respecto a qué es la que se usa de manera desgastada, decir que se está ofreciendo un testigo, el cual se encontraba vendiendo un producto que tiene que ver con limpieza, que tiene un local enfrente de esa avenida y que a él le consta cuando esta persona es arrollada porque estaba viendo entrar a uno de sus clientes y lamentablemente se percata de cómo esa persona es proyectada en el aire y cae a la banqueta. Ese testigo, pues obviamente que sí le consta el hecho, sin embargo, el otro operador quiere que no sea admitida y advierte que es innecesaria porque ya hay varios testigos respecto a ese hecho. Así la está invocando. De entrada, no entraría en la hipótesis de innecesaria si dice que hay otros testigos. ¿Está usted de acuerdo que sería sobreabundante, pero no innecesario? Primera, así como inicial. Segunda,
Si le consta el hecho, él es el que pudo percatarse cómo ese cuerpo duro impacta al cuerpo blando, es decir, a la persona. ¿En cuál de estas caería? En ninguna, ni público, ni notorio, ni controvertido. Está controvertido precisamente no la existencia del hecho, sino quién lo realizó o participó en él. Por lo tanto, pues el debate precisamente se estaría dando a este respecto y el juez, al escuchar el posicionamiento de las partes, pues tendría que decir si efectivamente es o no innecesaria. Ahora bien, también nuestro código en otro apartado, bajo la fracción segunda, nos habla de un tema muy interesante, muy controvertido y que tiene que ver con aquellos medios de prueba que por haberse obtenido por violación de derechos fundamentales tendrían que ser excluidos. ¿Y por qué digo que es un tema interesante? Si usted consulta de la primera sala, precisamente con número de registro 2017059, va a usted poder advertir precisamente el registro digital, lo reitero, 2017059, y tiene que ver con esto que usted y yo estamos hablando. La etapa intermedia, uno de estos objetos es depurar el material probatorio que se va a desahogar en juicio, excluyendo aquel que haya sido obtenido con la vulneración de derechos fundamentales. Esta instancia, esta tesis de la cual estoy hablando y que tiene que ver con las materias constitucionales y penales, que si bien es cierto, es una tesis aislada, sabemos de entrada que las tesis aisladas son de carácter orientador, ¿verdad? Pero no habrá que perder de cuenta que está vigente y está pronunciada por la primera. Resulta de gran relieve que nosotros advirtamos de esta, que efectivamente al momento de que la autoridad y que las partes invocan sobre la violación de un derecho fundamental, ¿cuál es el espíritu del legislador? Bueno, pues dilucidar previamente para que no se contamine la autoridad y permita que pasen efectivamente a juicio aquellos medios de prueba que están viciados por naturaleza con esa afectación de los derechos fundamentales. Pero hay ocasiones que no se detectan dentro de esta etapa intermedia, esa violación de derechos fundamentales, y pasan los medios de prueba. ¿Qué quiero decir o compartir para con nosotros? Cuando suele pasar que se da cabida a que entre un medio de prueba que va contaminado, que va atendiendo a lo que dice nuestra Constitución, artículo 20, apartado A, fracción novena, en concordancia con el artículo 90 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, pero pasa, vamos a suponer que pasa en esta etapa intermedia. Entonces, ¿qué efecto va a tener? Si sobrepasa la etapa intermedia y se va al auto de apertura a juicio oral, pues ya entró al contradictorio. No significa que el tribunal, el juez que presida la audiencia, lo va a excluir estando en juicio. No, no lo va a excluir. Ya ingresó, se debe desahogar porque está dentro del auto de apertura a juicio oral. Pero ¿qué va a pasar? Va a pasar que cuando el juez termine precisamente el desfile probatorio, se cierra el debate, las partes hacen sus alegatos de clausura y entonces el tribunal tendrá que dictar el fallo. ¿Qué va a pasar? Pues la valoración que haga al percatarse que efectivamente esa está violentando o violó, mejor dicho, rectifico, derechos fundamentales, pues no le va a dar valor probatorio.
Es decir, precisamente al hacer una valoración sobre de esta, tendrá que pronunciarse y tendrá que decir por qué razones esa prueba no tiene valor probatorio. Es decir, ya entró, está contenida dentro del auto de apertura a juicio oral, será desahogada, pero en su momento oportuno, cuando la autoridad jurisdiccional haga su valoración, pues esta no lo va a tener y el juez tendrá precisamente la obligación de establecer por qué es de esa forma, es decir, por qué esa prueba es ilícita, que ha violentado los derechos fundamentales y como pasó, digamos, el filtro y se introdujo a través del auto de apertura a juicio oral, pues ese sería el efecto. Ahora bien, si nos retrotraemos y vamos a este Arábigo 346, ¿qué implicaría? Precisamente el juez de control, escuchando a las partes, tendría la obligación precisamente de ver si dentro de esa conducencia, de esa finalidad, existe o no existe esa violación a un derecho fundamental. ¿Cuál es el riesgo que hoy por hoy no solo los estudiosos del derecho, sino los litigantes, las propias víctimas, las personas con carácter de acusado, pues nos hablan precisamente de cómo es posible que no me dejaron pasar mi medio de prueba y entonces estamos generando un déficit de prueba? No es esa la intención del legislador, no es el espíritu de la norma generar un déficit de prueba. Si pudiésemos en un momento dado estar diciendo que hay un vacío probatorio para el momento en que se decidió atendiendo a los principios de continuidad y concentración. Es decir, hay un momento oportuno para ofertar los medios de prueba. Nuestros propios máximos tribunales pues se han pronunciado respecto a cómo las etapas se van cerrando y no permitiría precisamente hacerlo en otra distinta. Por lo tanto, cuando se invoca a que se ha violentado esos derechos fundamentales, tendría que utilizarse todo lo que esté al alcance de los órganos técnicos para, en su caso, en una postura, efectivamente hacerle notar al juez que preside la audiencia que efectivamente hay violación de derecho fundamental. No dejar, insisto, en meras insinuaciones, en ser subjetivo, sino en aterrizar adecuando el por qué y en específico qué derecho fundamental ha sido violentado, para que entonces el resolutor pueda de manera informada tomar esa decisión que efectivamente lleva una carga muy fuerte, porque el excluir una prueba que puede tener trascendencia para esa persona, pues le generaría un estado de indefensión. Ahora bien, por el otro lado, si la contraparte, llamémosle, puede y tiene argumentación sólida, probanza sólida para establecer que no se ha violentado ningún derecho fundamental. Y esto es así por lo siguiente, es decir, es el momento oportuno, por eso este debate, para que las partes puedan generar en ese momento idóneo, exclusivo para ello, las razones vertidas de su dicho. Algo que ha hecho hincapié este sistema es que todo debe sentarse bajo las bases del razonamiento, porque a veces podemos ir a alegaciones que no nos conducen a nada. Sin embargo, si de manera razonada podemos generarle la información al juez que preside la audiencia a este respecto, pues con el cúmulo de información podría advertir no solo de manera fundada, sino motivada si la excluye o la admite. Pero insisto, mucho se duele en ocasiones, cuando hablamos de prueba ilícita, refiriéndonos a esta por haber violentado
derechos fundamentales, que se genera un vacío probatorio. Máxime que tenemos, digamos, por la naturaleza del propio sistema, un criterio de cerrar etapas que no podrán tocarse en la siguiente. Sin embargo, pues a veces se puede vedar cuando esto es así, cuando las partes incluso no han dado la información necesaria, pues que se esté violentando, por un lado, el derecho de la defensa. ¿Derecho a qué? Derecho a probar, o en su caso, para la víctima ofendido a través de su asesoría jurídica respecto a la reparación del daño. Vea usted en este apartado la trascendencia, dar la información necesaria para que la autoridad pueda no hacer mella respecto a los derechos sustantivos de las partes. No, al contrario, garantizar, dar seguridad jurídica respecto al material que podrá ser materia del contradictorio y el que tenga que ser excluido efectivamente por la violación de derechos fundamentales. No basta, insisto, afirmar, tendrá que sentar bases para ello. Ahora bien, en ese orden de ideas, la fracción tercera nos habla aquellas que hayan sido declaradas nulas. ¿Cuántas ocasiones las partes, los órganos técnicos, generamos precisamente audiencias innominadas respecto a solicitar la nulidad de alguna prueba, de solicitar la nulidad respecto a un acto que se ha practicado y que consideramos debe la autoridad pronunciarse respecto de ello? Y el juez de esa audiencia, que conoce del asunto, pues va a establecer si efectivamente, como lo está pidiendo el solicitante de la audiencia, efectivamente podrá ser o no declarado nulo lo que ahí está pidiendo el solicitante de la misma. Y a ese respecto, cuando ya hay un pronunciamiento respecto a que dicha actuación es nula, ¿qué estoy haciendo en la etapa intermedia? Bueno, pues a unas sabiendas de que eso fue declarado nulo por un juez en una audiencia solicitada bajo un supuesto innominado, es decir, no hay nombre, solo hay fundamento, artículo 97, entre otros del Código Nacional, este ya fue declarado nulo. La propia autoridad ya se pronunció el por qué no puede ser saneado ni convalidado, es decir, no hay una nulidad relativa, hay una nulidad absoluta. Y luego entonces, al advertirle a la propia autoridad que ya hay pronunciamiento respecto a esa nulidad, ¿verdad? Que fue declarada así por el órgano competente por fecha tal, el cual las vieron precisamente notificadas de ello, pues se está pretendiendo sorprender a la autoridad porque dicha prueba fue descartada, porque la autoridad se decantó y resolvió respecto a que efectivamente esta era nula. Entonces, esto tiene una diferencia con la hipótesis anterior, ¿verdad? Sí. En la anterior era violación a un derecho fundamental que se estaba haciendo valer en ese momento, y en la siguiente hipótesis estamos hablando de aquellas que ya fueron declaradas nulas por la autoridad competente. Último ejemplo, el artículo 228 de nuestro ordenamiento adjetivo, pues también nos habla respecto a aquellas, a la gente le llama comúnmente o vulgarmente el rompimiento de cadena de custodia, pero en realidad es pérdida de eficacia probatoria, como lo establece el propio código. Esto que implica únicamente el órgano jurisdiccional podrá pronunciarse si efectivamente ese medio probatorio del cual se duele el solicitante de esa audiencia, efectivamente, ¿verdad?, ha sido transgredido de tal suerte que no podría ser llevado a juicio. Bien, nótese entonces que sí hay diferencia entre las fracciones tercera y cuarta de nuestro segunda y tercera de nuestro ordenamiento adjetivo.
Y la última hipótesis, pues son aquellas que contravengan las disposiciones de este código. A veces ofertamos una prueba pericial pensando que dentro de esa prueba pericial, pues es la documental en sí. La verdad es que no. La verdad es que el que va a ir a declarar al respecto, ¿quién es? El perito, el experto en el arte, la ciencia o en la profesión. Ese perito precisamente es el que se va a decirle al tribunal lo que analizó, lo que pudo percibir a través de su estudio minucioso y riguroso que hace sobre determinada persona, objeto o cualquier otra evidencia que tuvo a la vista. Bien, ¿esto qué hace las veces? Si nosotros estamos ofertando una prueba pericial respecto, por ejemplo, a materia de criminalística, ¿qué implicación tendría? Pues que el dictamen ya obra dentro de la carpeta de investigación, o bien en términos de lo que la propia codificación permite que se pueda diferir por sola una ocasión la audiencia intermedia para que la defensa pueda generar debidamente su adecuada defensa. ¿Qué estoy haciendo? Colmando los requisitos que la codificación me permite o me obliga, mejor dicho. Es decir, si yo pretendo ofrecer una prueba pericial es porque el dictamen ya obra en la carpeta, porque se hicieron los traslados respectivos, porque el perito ratificó dicho dictamen. Es decir, ya hice lo que el código me pidió. Ya está glosado dentro de la carpeta, pero no pretendo llevarme una documental para introducirla por un testigo cualquiera. No, lo que quiero es que el perito refiera lo que está dentro de su dictamen y atendiendo a su experticia se le hagan preguntas concretas a este respecto. Es decir, en esta última hipótesis tengo que dar cuenta si efectivamente se están o no contraviniendo las disposiciones que señala el propio código cuando hablamos de un medio de prueba, cuando estamos generando que ese medio de prueba podrá ser reproducido, desahogado en la audiencia de juicio oral. Por tanto, si nosotros nos percatamos, tendremos que generar que dentro de las hipótesis que establece el multicitado artículo 346, tenemos dos objetivos, el propio código nos marca dos objetivos generales para generar la exclusión de los medios de prueba. ¿Y cuáles son estos, estos objetivos? Que guarden relación con el hecho, materia de la investigación y que sean útiles, precisamente útiles para el esclarecimiento de los hechos. Es decir, estos son los dos puntos que tiene el espíritu de la norma para generar herramientas para que la autoridad depure y diga: estas pruebas no pueden llevarse a juicio oral porque en realidad lo que están haciendo es dilación, porque en realidad no están abonando para esclarecer el hecho y no tienen razón de ser para que éstas puedan llevarse a un contradictorio. Claro, en la tarea del unitario resulta de trascendencia no solamente el hecho de que a los órganos técnicos les dé o nos dé el uso de la voz, no es solamente bajo esos principios de concentración y continuidad de la propia audiencia, sino que en ese conocimiento, bajo esa legalidad, la autoridad no genere un vacío probatorio de tal suerte que queden a salvo materiales, herramientas para colmar el fin del proceso. Dentro de ellos, pues que el hecho no quede impune, ¿verdad? Que precisamente se pueda dilucidar quién es penalmente responsable y por lo tanto la víctima pueda acceder a su reparación del daño. Y si no fuera así,
Si el fallo no es condenatorio y que no llegaríamos a la segunda audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, el fallo dirá que es absolutorio, hablando ya de juicio oral, precisamente, pero en base a las pruebas desahogadas. Quiero cerrar esta intervención que amablemente me han invitado, que la trascendencia de la exclusión de los medios de prueba tiene efecto fáctico, tiene efecto real sobre la pretensión de los órganos técnicos, pero de los intereses sobre quienes forman parte del proceso, es decir, la persona que tiene el estatus de acusado y la persona que tiene el reconocimiento de víctima u ofendido. De ahí que la tarea de los órganos técnicos, pues es ardua respecto a preparar una audiencia intermedia para darle elementos suficientes al órgano jurisdiccional para que en ese orden de ideas de información en el uso de la voz que hagan los intervinientes, pues ese unitario pueda arribar, decir si admite o excluye esos medios de prueba. Agradezco mucho su atención, que se encuentren muy bien. Un placer y de nueva cuenta agradezco al señor presidente del tribunal, así como al director del instituto. Un saludo afectuoso, que pasen un buen día.